La enseñanza de hoy se llama Milagros en las casas. ¿Cómo se llama? Lo que muy pocas personas saben o hemos entendido o aprendido es que la iglesia cristiana nació en las casas. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Mis hermanos, la iglesia cristiana nació en una casa. Nuestro liderazgo cristiano nació en una casa. En una casa, en el aposento alto, 120 personas reunidas en una casa se sentaron a esperar y a orar juntos y a adorar a Dios. Y Dios manifestó todo su poder en un grupo en casa. En un grupo en casa nació todo lo que se llama la revolución de la iglesia, y nuestro evangelio, lo que hoy somos, nació en una casa. Todas las iglesias que tú ves que predican a Jesucristo como Señor y Salvador, con una sana doctrina, todas nacieron en una casa. Y en esa casa, en una casa, sucedió la manifestación más poderosa y gloriosa, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tocó 120 personas en una casa. Mis hermanos, casi todas las iglesias han nacido en una casa. La nuestra, Casa de Dios, Puerta al Cielo, nació en dos salas. En dos salas de dos casas se empezó a predicar, pero después terminó en la casa, en la sala de la casa de mi mamá, y allí empezamos a crecer como iglesia. Lo que hoy en día ves nació en una casa. ¿Me hago comprender? Nosotros como pastores, mi esposa y yo, fuimos restaurados en un grupo en casa. En un grupo en casa nuestro matrimonio empezó a recibir valores. En un grupo en casa yo recibí el don de lenguas. No fue en la iglesia, fue en un grupo en casa. Y lo que muy pocas personas saben y conocen es la importancia de la iglesia en las casas. He escuchado testimonios, y todos acá, muchos pueden dar testimonio de cómo llegaron a una casa y en esa casa Dios los sanó, los cambió, los transformó, o en esa casa aprendieron a conocer al Señor. Ahora, 120 personas salieron de ese lugar, le predicaron a 3,000, y 3,000 personas aceptaron al Señor después de salir de una casa. Pero esas 3,000 personas no crean: oh sí, vamos al estadio de Jerusalén, o vamos que nos presten la sinagoga para congregarnos. No, olvídate del bus. Ellos tuvieron que encontrar lugar donde congregarse. Y ese lugar donde congregarse eran las casas. Si los 12 apóstoles hubieran tenido que bautizar a los 3,000, cada uno hubiera tenido que bautizar a 250. Y está bien si lo hacemos una vez en la vida. Venga, 1, 2, 3, 250. Pero yo estoy seguro que los 120 participaron. Y cuando Pedro llegó y dijo: bueno, ¿cómo vamos a cuidar toda esta gente? Mandémoslos a las casas de los 120. Hechos capítulo 2, versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esa es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia apostólica nació en una casa. Y todos se reunían en las casas. Y en las casas pasan cosas que no pasan en la iglesia.
En las casas se crean vínculos poderosos. En las casas se crean amistad. En la casa se crea un desarrollo de comunión con los otros creyentes. En las casas yo puedo poner al servicio de los demás lo que Dios me ha dado, pero también recibirles de los demás lo que Dios les ha dado a ellos. Y esas cosas solamente pasan en las casas. En las casas usted puede compartir una pizza. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a predicar que hicimos un curso de matrimonios en la casa de mi mamá, y al final del cierre, porque uno quería ganarse a todo el mundo, hicimos una gran cena romántica, y en la cena romántica les dimos a todos cazuela de mariscos. A los 9 meses de reproducción creció la iglesia. Pero a lo que yo me refiero es, esa es la esencia del reino. ¿Cómo yo puedo practicar mi generosidad en una casa? Tal vez en la iglesia lo puedes hacer, pero es mucho más fácil en una casa. Y la esencia de la iglesia de Cristo es congregarse en el templo, pero también en las casas. Ellos no tenían donde congregarse. No crean que ellos les iban a prestar. Mires, señor fariseo, por favor me presta la sinagoga o el lugar santísimo. Ellos tenían que congregarse en el patio o en algún jardín. Allá en lugares públicos estaban el fin de semana y entre semana, pero siempre terminaban en las casas. Eso somos. Somos una iglesia que celebra el fin de semana en este lugar, gracias a Dios por él, pero entre semana nos reunimos en las casas. Ahora, en la casa pasan cosas poderosas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12 sucede que el rey Herodes estaba persiguiendo a la iglesia y persiguió a algunos miembros, arrestó a algunos, y entonces todo el populacho se puso feliz. ¡Hey! Están arrestando a los cristianos, se los están llevando para la cárcel, y todo el mundo ¡yay! Pero en ese instante también, como Herodes recibió esa noticia, dijo: pues arrestemos al líder, y se metieron a Pedro a la cárcel. ¿Me estoy haciendo comprender? Lo pusieron en la cárcel, lo colocaron detrás de las rejas, pusieron varias guardias, pero algo pasó. Hechos capítulo 12 versículo 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel le añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras, y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. No se reunieron a orar en el templo. Muchachos, se agarraron a nuestro líder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Todo lo que pasó en la vida del gran apóstol sucedió porque un grupo en casa se reunió a orar. El ángel escuchó la oración de ese grupo de personas en una casa. Y el ángel Dios mandó su ángel, se rompieron las cadenas y abrieron las puertas. Pedro salió, no sabía ni lo que estaba pasando, que estaba en visión. Cuando estaba allá afuera cayó en cuenta y se fue para el grupo en casa. Y allí se encontró a todos orando por él. ¿Me estoy haciendo comprender? Un grupo de personas unidas sacaron a Pedro de la cárcel. ¿Tú crees que no puede pasar un milagro para tu vida en una reunión un miércoles, un martes? Mi sueño como pastor es que haya tantas casas abiertas en la ciudad que tú tengas que caminar 4 cuadras, 5 cuadras para llegar y decir: voy a ir a adorar a Dios en mi cuadra, en mi barrio, en mi vecindario. Allá hay un grupo en casa.
Y es que el tráfico se nos presta para eso si cada uno de nosotros tuviera la convicción de que la iglesia nació en una casa. Romanos 16:3. Si hay alguna mujer embarazada o algún papá y matrimonio embarazado y están buscando nombres para sus hijos, les voy a sugerir unos cuantos. Saluden a Priscila y a Aquila. Aquí la traje. Mis compañeros, escúchame bien lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Saluden a Priscila, una mujer, y a Aquila, ese era el varón. Aquila era el varón, Priscila era la mujer. Mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Escúchame bien, todas las iglesias estaban agradecidos con Priscila y con Aquila. Versículo 8. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Y saluden a mi querido hermano Epeneto. Yo le dije a mi esposa, pongámosle a nuestro hijo Epeneto Sefair. Pero escúchame muy bien. El primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Fíjate qué tan importante es una reunión en casa, que Pablo le dice, todas las iglesias de alrededor, de todos los gentiles, están agradecidos con Priscila y con Aquila. Y nos acordamos, el Espíritu Santo registró que Epeneto, todos digan conmigo Epeneto. Epeneto fue el primer convertido en Asia, y dice el libro de Romanos que fue en la casa de Priscila y de Aquila. Dios lleva un registro de cada persona que le entrega su vida en una casa. La iglesia somos nosotros, la iglesia no es este edificio. Cuando tú dices vamos a la iglesia, vamos a reunirnos todos. ¿Me estoy haciendo comprender? Y debemos reunirnos todos en este lugar, gloria a Dios. Pero también hay iglesias que se reúnen en las casas. Se lo voy a repetir para los emocionados de este lado. ¿En dónde? En las casas. Colosenses 4, versículo 15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas, otro nombre que le sugiero, si usted está buscando un nombre, ya sabe, Epeneto, Aquila, Priscila o Ninfas. Y a la iglesia que se reúne en su casa. La iglesia de Cristo empezó en las casas. Las reuniones fueron en las casas. No hay un lugar que nos pueda contener a todos. No hay un lugar que pueda reunir todos los cristianos del mundo. Tenemos que usar las casas. Filemón 2, aquí le va otro nombre. A la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en la casa. La iglesia de Cristo, todo lo que ustedes ven, estadios, grandes lugares, empezaron en la casa. Fue en el año 300 después de Cristo que la iglesia, cuando empezó a crecer en las casas para poner orden, se volvió una institución. Y al volverse institución, se les olvidaron las casas. Pero Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Todos los grandes eventos, cuando uno lee la Biblia, pasaron en una casa. El ángel vino sobre María y María estaba en la casa. Anunció a Jesús el Mesías y María estaba en la casa. Cuando fue a tomar a Abraham estaba en su tienda. José, David, Salomón, todos ellos estaban en una casa. A Abraham Dios lo llamó, pero ¿sabes qué? Dios llamó, dicen los escritos judíos, que Abraham no fue el primero al que Dios llamó, que hubo muchos que Dios llamó antes, pero solamente Abraham le creyó. ¿Me estoy haciendo comprender? Y Abraham no fue el primero, pero fue el que le creyó. Y hay una gran diferencia entre oír y entender.
Y hoy quiero repetírselo a los de este lado. Entender y oír son completamente diferentes. Yo me acuerdo cuando yo iba a clases y yo oía al profesor de trigonometría. ¿Quiénes son de los míos? Ok. Entré a la universidad y oí al profesor de bioquímica y el ciclo de la fosfatasa alcalina, pero no lo entendía. Y es que hay una gran diferencia entre oír y entender. Y ojalá todos nosotros como cristianos dijéramos, voy a ir a entender el mensaje y no a oír el mensaje. Porque cuando tú oyes muchas veces no entiendes. Si no, pregúntele a su hijo, ¿entendió? ¿Cuántos fueron hijos que oían y no entendían? Gloria a Dios, ustedes son de los míos. Ustedes ya no. Pero tú puedes estar en toda la academia, oír todas las enseñanzas y no entender nada. Puedes venir a todos los cultos, oír que no debes adulterar, oír que no debes fornicar, oír que debes ser santo, oír que no te debes emborrachar, oír que no debes ir donde las prostitutas y no entender ni papa. Pero cuando uno entiende, es cuando uno puede hacer y practicar. No cuando oye. Abraham oyó a Dios y entendió. Y por eso Abraham le creyó a Dios. Gálatas 3 versículo 6 dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Escúchame bien. Abraham no empezó como una nación, Abraham empezó como una tienda. Y es una tienda, pero con la gran diferencia, una tienda bendecida por Dios y con una promesa de parte de Dios, que Dios lo iba a hacer. Abrimos nuestras casas porque sabemos que estamos bendecidos y tenemos la capacidad de bendecir a otros. No la abrimos por nuestro gran conocimiento. Miren, mis hermanos, aquí tengo una fila de testigos en primera fila de cómo eran mis mensajes al principio. Ladrillos. Pobrecitos, sobrevivieron. Eran mensajes eternos que ellos oían y tal vez entendían la última parte. Pero después aprendí, después fui instruyéndome, pero hubo una cosa: le creí a Dios. Y hay personas que siempre no, yo cuando tenga un máster en divinidades abro mi casa. Ya cuando usted tenga un máster en divinidades está mamado, no tiene ni ganas de abrir la casa. Uno abre su casa cuando uno entienda que Dios lo puede usar a uno y que Dios lo necesita a uno. Hay gente que está a tu alrededor que solamente le puedes llegar tú, no le puedo llegar yo. Gente que está a tu lado, que solamente tú, Dios te ha preparado, Dios te puso allí, Dios te colocó en ese lugar y tú tienes esa capacidad para hablarles, porque ellos pueden ser tus amigos y tus amigos te pueden escuchar y tú los puedes invitar a tu casa y van a venir a tu casa y allí tú bendecirlos, tu familia, tu propia familia. Es tomar a alguien, mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 4 versículo 7: bendecidos aquellos cuyas obras ilegales son perdonadas y cuyos pecados están encubiertos. Bendecido el hombre quien el Señor no imputará de pecado. Eso pasa en un grupo en casa. Y eso pasa cuando nosotros al final le decimos a las personas: entrégale tu vida a Jesús. Lo que pasa cuando una persona entrega su vida en una casa a Jesús o entrega su vida acá en el templo a Jesús,
es que ya sus pecados no son imputados a su vida. Y esta persona pasó de la maldición eterna a la bendición eterna. Puede pasar. Esa palabra bendición significa consagrado a Dios, favorecido por Dios, ayudado por Dios, empoderado por Dios, causado a prosperar por Dios, investido por Dios, hecho feliz por Dios, orar a Dios para que use a alguien. Hay momentos en los cuales tú puedes llegar a tu grupo en casa y contarle a alguien: estoy pasando esto. Y reunirse y dice: vamos a pedirle todos juntos a Dios. Compartimos tu carga, compartimos tu dolor, pero le creemos a Dios. Y Dios dice que si 2 o 3 se reúnen para pedir cualquiera cosa en su nombre, será hecha. No estás solo, no estás sola. Te echaron del trabajo, tranquilo, no te afanes. Aquí Dios, donde uno puede compartir la generosidad de mejor manera. En Hechos capítulo 2 dice que ellos compartían el pan con generosidad porque estaban en una casa. Dios ve todo lo que pasa en esas casas. De la misma manera que Dios envió a Abraham, Dios nos envió a nosotros. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la, en la, en la, ahí no dice en la iglesia de mi padre, dice en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cada vez, pon atención, Jesús estaba con Dios. Jesús creó todas las cosas con Dios. Llegado el momento, Jesús vino a la tierra. Nació en un hogar, el hogar de María y de José, virgen. En ese lugar creció como hijo del carpintero, pero después empezó su misión y fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario murió. Al tercer día resucitó y ascendió, pero se fue como un gran arquitecto. Cuando esa persona que te predicó y te llevó el mensaje, y tú naciste de nuevo y le entregaste tu vida a Jesús, en ese mismo instante Jesús dijo: hay que hacer un cuarto más en la casa de mi Padre. Epeneto nació en Asia, en la casa de Priscila y de Aquila. Hay que hacer un cuarto. Allá, cuando vayas al cielo, va a haber un cuarto con el nombre de Epeneto. Queridos graduandos, escúchenme bien, con todo respeto lo digo, y con el respeto del director del instituto, que se esfuerza por crear esos diplomas tan bonitos y yo por firmarlos. Pero cuando venga el arrebatamiento, ese diplomita no te lo vas a poder llevar. Lo que sí te puedes llevar es el nombre de las personas que nacieron en tu sala. La Biblia registra el nombre de cada persona que nace de nuevo, en un hogar o en la iglesia. Y dice: este nació en la casa de Priscila y Aquila. Este es el primero que nació en Asia. Epeneto se llama su nombre. Todas las iglesias están agradecidas con Priscila y Aquila porque ellas salvaron a Pablo, nuestro gran apóstol, quien estaba en nuestra casa. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En casa de Dios te damos todo. Pero la pregunta es:
Le pedimos a Dios que nos dé una casa propia, pero nunca la ponemos al uso de Él. Abraham fue bendecido, pero hay algo poderoso que pasó con Abraham, que él entendió. Marcos 10, versículo 29 dice: les aseguro, respondió Jesús. ¿Qué dijo? Que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, bullying o lo que quieran llamar, y en la edad venidera la vida eterna. ¿Cuántos hemos recibido hermanos aquí en este lugar? Hay algunos de los líderes que le dicen mamá, papá. Muchos hemos tenido, no, espérate, toca dejar a los niños porque hay que ir al grupo. Hay que dejar a los niños porque toca ir a dictar la academia. Hay que dejar la empresa, no, tranquilo, la empresa Dios la cuida. Espérate, vamos. Porque hay una promesa de parte de Dios que cuando uno pone las cosas al servicio de Él, Él devuelve 100 veces más. La mejor manera de estar bendecido es abrir tu casa. Pero a veces le creemos más a la bendición, menos a la bendición y más a las excusas. Génesis 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Mi hermano, el mejor lugar para bendecir a tu familia es tu casa. Allí es donde va a llegar el alcohólico, la oveja descarriada, la oveja negra. Es que como es tan oveja negra, ni lo invito al grupo, al contrario. Jesús le dijo a los apóstoles: vayan a las ovejas descarriadas. El mejor para predicarle es el descarriado. Voy a ver si me hago un letrero acá que diga: bienvenida a la oveja negra. Es que a usted no lo recibimos ni en la casa. Venga a la iglesia, vaya en un grupo en casa, que allí lo recibimos, porque ese grupo está para ti y la iglesia está para la oveja negra. Y mientras más negra, mejor. Las personas nos bulean, las personas nos dicen fanáticos, pero nosotros somos de los que le creemos a Dios. Le creemos a Dios y abrimos nuestra casa. Invitamos a nuestros amigos y esperamos que Dios haga la obra. Predicamos y Dios bendice nuestra casa, bendice nuestras generaciones y bendice nuestras familias. Tú te puedes imaginar toda la gente que tú conoces a tu lado, ya no maldecida sino bendecida. Una casa cambió mi vida. Una casa cambió mi matrimonio. En una casa yo recibí al Espíritu Santo y el don de lenguas. No fue en la iglesia, no fue con mi pastor. Gracias y gloria a Dios por mi pastor. Pero fue en una casa donde yo empecé a compartir. En una casa Dios tocó la vida de mi esposa. Fueron unos líderes que le tenían siempre el cafecito caliente, porque ella llegaba de mal genio haciendo mala cara.
otra vez vamos para allá. Y ahora que no me van a dar un café, yo llegaba y le decía, chateaba, le decía, mira, ya vamos para allá. Y llegaba y le tenían el té que le gustaba, el café como le gustaba, todo. Se sintió amada en ese lugar, en una casa. Yo podría arriesgarme y decir, nació Casa de Dios Puerta al Cielo, en una casa. Quiero invitarte a que te pongas de pie.